Buenos días, mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí esta mañana para continuar con la serie de estudios que empezamos en el video anterior sobre la oración. Hasta aquí hemos aprendido que la oración es más que un medio de comunicación. Yo creo que es algo que nos debe quedar claro. Es más que un medio de comunicación, es el medio establecido por Dios para que podamos acercarnos a Él, para que podamos tener comunión con Él, para que podamos tener un sano compañerismo con Él, como el que tendría un padre con un hijo. En esta ocasión aprenderemos más acerca de la oración. Por ejemplo, ¿a quién nos dirigimos nosotros cuando oramos? ¿O en nombre de quién debemos pedir cuando nosotros oramos? Empecemos. En el Antiguo Testamento, cuando las personas oraban, según lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, particularmente el salmista David, en el libro de los Salmos, en el capítulo 57, en el versículo 2, las personas en el Antiguo Testamento se dirigían particularmente al Dios Altísimo, a Jehová, al Eterno. Dice así el salmista: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Quiere decir que los hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, cuando se dirigían o cuando levantaban una oración al cielo, la dirigían al Dios Altísimo, a Jehová o al Eterno. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos a la persona del Señor Jesucristo enseñándole a los discípulos, a los apóstoles, que cuando oraban debían dirigirse al Padre. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 2. Seguro que el Señor Jesucristo oraba de una manera muy particular, porque después de escucharlo orar en algún momento, los apóstoles, los discípulos le dicen al Señor: por favor, Señor, es que enséñanos a orar. Y Él les dice, en el libro de Lucas, en el capítulo 11, repito, en el versículo 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Enséñanos a orar. Y de repente Él dice: bueno, cuando ustedes oren, entonces ustedes dirán así: Padre nuestro. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 6 y 9, leemos. Dice el Señor: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay 3 pasajes en el libro de Juan que nos traen varias enseñanzas. En cuenta que cuando nosotros oramos, a quien nosotros nos debemos dirigir, según las enseñanzas del Señor Jesucristo, es al Padre. En San Juan, en el capítulo 14,
En el versículo 13, el Señor dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en mí. Y en el capítulo 15, en el versículo 16, el Señor dice, en la parte B, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y por último, aquí mismo en el libro de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 23, el Señor reitera, de cierto os digo, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces encontramos al Señor Jesucristo enseñando a los apóstoles, enseñándonos a nosotros mismos, que cuando nosotros oramos, nosotros debemos dirigirnos al Padre. No solo enseñó que cuando oramos debemos dirigirnos al Padre y no a ninguna otra persona, sino que cada oración hecha por el Señor Jesucristo, a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, es una oración que fue dirigida al Padre. Por ejemplo, en San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 1, la oración del Señor Jesucristo por sus apóstoles, por sus discípulos, por su iglesia, si se requiere, por los creyentes de todos los tiempos y todas las épocas. Bueno, en esta oración, ¿a quién se dirigió el Señor Jesucristo? Versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en los versículos 24 al 26, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¿Recuerdan la resurrección de Lázaro? Aquí mismo, en el libro de San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 41. Ya Lázaro tenía, si más no recuerdo, 4 días de muerto. Al acercarse a la tumba ya se olía, ¿verdad? Que aquel cuerpo estaba en vías de, en vías de deterioro, ya se había deteriorado, ya estaba reventando seguramente en gusanos, ya hedía. Y en la resurrección de Lázaro, el Señor ora, en el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y levanta su oración al Padre, y se dirige al Padre, y le pide al Padre que resucite a Lázaro, y sabemos la historia, sabemos lo que pasó, sabemos lo que ocurrió. Lázaro fue resucitado de entre los muertos. En el monte Getsemaní, en Mateo, en el capítulo 26,
la noche anterior a su muerte y crucifixión, ¿recuerda? Él fue arrestado. Pues esa noche el Señor estaba sumamente angustiado. Dice aquí en Mateo 26, en el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió con los discípulos, los encontró durmiendo y por una segunda vez fue y oró. Y después volvió y regresó, encontró a sus discípulos durmiendo y fue y oró la misma oración por una tercera vez. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que podemos decir que durante su vida, cada vez que el Señor oraba, levantaba sus ojos y su voz al Padre. Y en el momento de su muerte no fue la excepción. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 34 y 46. Estando ahí, en agonía. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces encontramos al Señor Jesucristo no tan solo enseñando a sus discípulos, no tan solo enseñándonos a nosotros, que cuando nosotros oramos debemos orar en el nombre del Padre, o debemos dirigirnos al Padre, sino que lo encontramos a sí mismo orando al Padre. Cada vez que oraba al Padre, se dirigía al Padre. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, a quien nos dirigimos es al Padre. A quien nos dirigimos es al Padre, no a ningún santo o a ninguna otra persona. Yo creo que en este punto nosotros debemos aclarar que no debemos confundir la oración intercesora, por ejemplo, mencionada en el capítulo 5, en el versículo 16. La oración intercesora, mire, don Carlos, usted tendría la gentileza de orar por mí, porque no tengo trabajo, porque estoy sin trabajo y voy a ir a una entrevista y yo quisiera que usted orara por mí. Esa es la oración intercesora. Santiago capítulo 5, versículo 16. Un texto que en el próximo capítulo, en el próximo video estaremos estudiando, por cierto. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nos está diciendo Santiago: orad los unos por los otros. Claro, esa es la oración intercesora. Entonces no debemos confundir la oración intercesora con la oración a los muertos, de la cual no hay evidencia en las Sagradas Escrituras. Que nosotros podamos dirigirnos a alguna persona que en vida, digamos que haya sido una buena persona, para pedirle que interceda por nosotros. Es muy común, y yo lo entiendo, cuando nosotros tenemos una pérdida de un hijo, de una hija, de un ser querido, y nosotros buscamos el consuelo que nosotros nos necesitamos diciendo: bueno, yo sé que Él nos ve, yo sé que ella está mirando, yo sé que ella está intercediendo por nosotros, yo sé que ella está cuidándonos. Yo entiendo, pero permítame decirle que eso no es bíblico. La palabra de Dios no dice que los muertos puedan vernos, que los muertos puedan escucharnos, y mucho menos que tengan el poder o la potestad de poder concedernos alguna petición. La palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios sí dice que nosotros debemos dirigirnos al Padre.
De hecho, leímos en Mateo, podríamos leerlo de nuevo, en el capítulo 6, que el dador de todas las cosas es Dios. Quien escucha nuestras oraciones y decide si las contesta o no, es Dios. Es el único que tiene la potestad de escuchar y responder nuestras peticiones. Por eso levantamos nuestra voz a Él. Mateo, capítulo 6. Y dice en el versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios es el dador de todas las cosas. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago que todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. Entonces no debemos confundir la gordura con la hinchazón. Una cosa es la oración intercesora, que nosotros le pedimos a otro hermano que esté orando por mí. Eso es una cosa. Y otra cosa es levantar nuestra voz y nuestros pensamientos y poner nuestras peticiones en las manos de un difunto. Déjeme decirle que no puede ver ni oír. O sea, que no puede vernos y que no puede oírnos. Por otro lado, y por más extraño que nos pueda parecer, nosotros tampoco le pedimos al Señor Jesucristo. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero la palabra de Dios no dice que debamos hacerlo. La palabra de Dios dice que nosotros nos dirigimos al Padre. Por lo tanto, por más extraño que nos parezca, no le pedimos al Señor Jesucristo nada, ni tampoco al Espíritu Santo. Yo recuerdo alguna vez metieron por debajo de la puerta de mi casa un papelito, creo que había sido recortado de un periódico del país, y que decía, ora 10 veces esta oración al Espíritu Santo y entrégala, fotocópiala y entrégala a 10 personas más, y Dios te concederá todas las peticiones del corazón. Si no lo haces, la maldición de Dios puede estar sobre su vida. Y mucha gente, por miedo o temor, fotocopiaba el papelito ese, hacía la oración al Espíritu Santo y la distribuía entre sus amigos. Tal cosa no es cierto, perdón, pero tal cosa no es verdad. No tiene base ni sustento bíblico alguno. La palabra de Dios dice que nosotros le oramos al Padre. Algo que debemos recordar es que el Señor Jesucristo es nuestro mediador y abogado ante Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El Espíritu Santo, por su parte, es quien intercede ante nuestra conciencia. Jesucristo ante el Padre y el Espíritu Santo ante nuestra conciencia, enseñándonos o indicándonos qué debemos decir o cómo debemos pedir. He visto yo en iglesias donde me ha correspondido predicar alguna vez, personas en esta posición, agarradas así de la banca, o con los brazos cruzados y bien apretados contra su pecho, mientras Dios les está hablando. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, y vosotros resistéis al Espíritu Santo. Él está intercediendo
Él está hablando a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Nos está moviendo a reconocer la voluntad de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Pero como Él es una persona, nosotros la podemos, ¿qué? Resistir. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 8, en el versículo 26? Acerca del Espíritu Santo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido no salvo. La palabra de Dios dice en el versículo 16 del capítulo 8 de Romanos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y con gemidos indecibles Él comienza a gritarnos a nuestra alma. Si tú aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, moriste a la paternidad de Satanás y naciste dentro de la familia de Dios, y ahora eres un hijo permanentemente de Dios. El Espíritu Santo está intercediendo ante nuestra conciencia de qué decir y cómo decirlo, y la manera en que tenemos que derramarnos, por decirlo de alguna manera, delante de la presencia de Dios, y lo podemos resistir. El Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros al Padre. Sí, Señor, yo sé que esta persona cometió un acto ilícito. No lo destruyas. Porque ya seguro ya Dios estaba así, ¿verdad? Hermana Leili estaba así, ya con un rayo, ¿verdad? Ya para tirarle el rayo. Y de repente dice el Señor Jesucristo: Padre, un momento, yo quiero recordarte, Señor, yo sé que tú lo sabes, que yo pagué un precio por Leili en la cruz del Calvario, y es mía. Yo quiero que tú la mires a través de mí. Él está intercediendo por nosotros ante el Padre, y el Espíritu ante nuestra conciencia, indicándonos cómo pedir y de qué manera hacerlo. Podemos decir entonces que la enseñanza general de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos enseña que cuando oramos, a quien nos dirigimos es al Padre. La tradición dice que al Padre o al Hijo del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que nosotros nos dirigimos al Padre. Él es el quien escucha y Él es el quien nos concede las peticiones que hayamos hecho, si así lo quiere. Bien, ya sabemos que cuando oramos debemos dirigirnos al Padre. Ahora, una pregunta. ¿En nombre de quién se nos recomienda orar? ¿Cómo debemos cerrar nuestras oraciones? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que debemos concluir nuestras oraciones en el nombre del Señor Jesucristo, no en el nombre de ninguna otra persona. San Juan 14, 13. Lo leímos hace un instante y dijimos que estos pasajes tenían varias enseñanzas. Y en San Juan 14, 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Y en San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, en la parte B, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y termina diciendo, en el capítulo 16, en el versículo 23, de cierto os digo, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Esa es la recomendación, esa es la indicación, esa es la enseñanza que nos está transmitiendo el Señor Jesucristo, que debemos orar en su nombre. Es muy interesante, no vamos a entrar en esos detalles, no en este estudio, pero en el Padre Nuestro, en Mateo 6 o en alguno de los evangelios, el Padre Nuestro nos es dado no para repetirlo,
Yo creo que tenemos que hablar también que hay una diferencia entre orar y rezar. La palabra rezar quiere decir repetir oraciones hechas. Pero la palabra orar quiere decir hablar, particularmente, en este caso, hablar con Dios. Entonces está diciendo en Mateo, en el capítulo 6, que Mateo 6, en el Padre Nuestro, es básicamente un modelo. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es clamar al Padre. Y después debemos buscar la dirección acerca de su voluntad y aceptarla. Y santificar su nombre y alabar y glorificar a Dios, reconocer nuestros pecados, pedir por nuestras necesidades. Básicamente es un modelo. Pero es en el libro de San Juan donde el Señor dice que cuando nosotros vamos a terminar de orar, entonces cuando ya hemos clamado al Padre y nos hemos sometido a su voluntad y hemos alabado y glorificado su nombre y le hemos expuesto nuestras necesidades y hemos reconocido nuestros pecados, etc. Entonces dice que al final nosotros debemos decir, en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesús de Nazaret o de Galilea, en el nombre del Señor Jesús. Algunos prefieren decirlo de otra manera, Yeshua, bueno, en el nombre de Yeshua. Cada quien lo dirá en el idioma en el que nació, en el idioma que conoce. Pero está diciendo que definitivamente debe ser en el nombre de Jesús. Ay, pero ¿por qué? Bueno, porque fue el Señor Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario. Por ejemplo, que yo recuerde, por lo menos desde una perspectiva cristiana, no tenemos ninguna celebración o conmemoración que haga alusión al Padre. No en las Sagradas Escrituras. No tenemos ninguna celebración o conmemoración que haga alusión al Espíritu Santo. Pero sí tenemos una alusión o una conmemoración a la vida, ministerio, sufrimientos, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y pronto regreso del Señor Jesucristo. ¿Usted sabe cómo se llama esa celebración? Se llama la Cena del Señor. Y que cada vez que nosotros estamos tomando la Cena del Señor, estamos recordando estas cosas. Pues bien, la palabra de Dios dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21. ¿Por qué tenemos que orar en el nombre del Señor Jesús? Bueno, muy simple, porque el Señor dijo que así tiene que ser. Es una manera de dar fe y testimonio. Es una manera de reconocer, de aceptar, de anunciar que fue el Señor Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario, no ningún otro santo, para alcanzar el perdón de nuestros pecados. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nosotros cerramos nuestras oraciones en el nombre del Señor Jesucristo porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres y no hay otro. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y ¿cuántos? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. En San Juan 14:6, un pasaje muy conocido, dice el Señor Jesucristo, yo, como quien dice, y nadie más. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, dice, viene al Padre si no es por mí. Le pregunto, ¿querrá decir que si yo no oro en el nombre del Señor Jesucristo, no llegaré al Padre? Júzguelo usted. En Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, se nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es el nombre que nos ha sido dado para cerrar nuestras oraciones. Y bueno, ¿y usted de quién? ¿De parte de quién? ¿Quién viene? ¿Quién lo recomienda? Bueno, yo vengo en nombre del Señor Jesucristo.
aquel que dio su vida y murió en la cruz del Calvario por alcanzar el perdón de mis pecados. En Colosenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 18, al respecto podría estar diciéndonos que debemos orar o cerrar nuestras oraciones en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él y solo Él es a quien le es dada la preeminencia sobre todas las cosas, o sea, el primer lugar. ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo no fue la primera persona en resucitar entre los muertos? Recordamos varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Elías resucitó a un niño. Un hombre que cayó sobre los huesos del profeta Eliseo resucitó. Y en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesucristo resucitó a otras personas, al hijo de la viuda Naín, por ejemplo. Hubo otra muchachita por ahí. Y a Lázaro. O sea, él no fue la primera persona en resucitar de entre los muertos, pero sí fue la primera persona, el primer ser humano en resucitar de entre los muertos y entrar al cielo. Nadie podía entrar al cielo antes que el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene la preeminencia, el primer lugar en todo. Entonces dice aquí en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Él tiene la preeminencia sobre todo lo demás. Por lo tanto, debemos orar en el nombre del Señor Jesucristo si queremos llegar al Padre en nuestras oraciones. Preguntará, ¿y el Espíritu Santo? Bueno, ya lo dijimos, Él indica a nuestra conciencia lo que debemos decir y cómo debemos orar. Si pudiéramos cerrar nuestras oraciones en nombre de alguna otra persona, yo le pregunto, ¿usted cree que el Señor no lo hubiera indicado? Pero no lo indicó en ninguna parte. Reiteradamente dice, oramos al Padre, nos dirigimos a Él, en el nombre del Señor Jesucristo. Y no nos dirigimos a ninguna otra persona, ni en nombre de ninguna otra persona. Conclusión, queda claro que nuestras oraciones pueden ser dirigidas al Padre y deben ser terminadas o cerradas en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Envía tus comentarios o pregunta. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos y notificaciones y danos un me gusta. Gracias.